estela viene cargada de emocionalidad, entonces cambia en tonos, cambia en densidades, cambia en información, porque nuestra estela depende mucho, nuestra frecuencia, de cómo se encuentra nuestro rango emocional. Y luego tenemos estos receptores como las plantas, pero también son receptores que están condicionados a la percepción de nuestra mente. Entonces, aun cuando una frecuencia pudiera venir sana hacia nosotros, si nuestro receptor está mal calibrado, las energías terminan por obtenerse como dañinas de alguna manera, ¿no? Entonces, somos como, nuestra frecuencia es como un tipo de electricidad de información que se mueve a través de estelas, que está haciendo conexiones de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. ¿Qué diferencia hay entre el sentido emocional y las sensaciones? ¿Qué diferencia hay en esta frecuencia cuando se trabaja con emoción, cuando el humano se deja invadir por la emoción, que son esas manchas, y por las sensaciones? Observo, por ejemplo, un humano parándose frente a una planta y es más fácil que la planta contagie su frecuencia energética al humano que al revés. Entonces, es como si está más compactado, es más fácil que la planta le influencie al humano o que el animal le influencie al humano o que otro humano con la energía más expandida, o sea, la vibración más expandida, le influya a ese que tiene más compactada. Entonces, es como si fueran juegos de densidades acá, en cómo se ven. Bueno, en esta persona que no está toma tierra es muy vulnerable, está muy abierta a que ataques psíquicos, a que se le peguen entidades, se le peguen diferentes hasta desencarnados y energías, formas de energía. ¿Por qué? Porque el campo energético empieza a tomar una forma irregular y va perdiendo su forma, digamos, original. Entonces, cuando va perdiendo esa forma, esto está muy relacionado con las creencias y la forma en que la persona va conectando con las emociones limitantes. Esto va muy ligado, creencias, emociones, y estas emociones, como están muy conectadas con experiencias y que se van transformando en verdades para la persona, haz de cuenta, las emociones empiezan a ser envolventes, y la misma persona se va amarrando a sí misma. Ahora, estos campos energéticos también tienen sus formas y tienen sus grietas, entonces por ahí pueden entrar energías que se pueden instalar dentro del campo energético y van tomando como formas de adherencia. Estas adherencias que se van formando en el campo energético, porque esto es bien importante para que la gente vea cómo son las situaciones, las realidades, y estas adherencias que se van formando en estos vínculos y en estas emociones limitantes y en todo esto, se pueden y se proyectan como implantes energéticos en el cuerpo energético y cómo se muestran. ¿Sí o no? Me lo dices en un ratito. Ay, porque estoy emocionada. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con una indagación que puede aclarar algunas dudas de las personas que nos siguen, las que ya tienen tiempo, las que están comenzando a seguirnos. ¿Sí? Entonces, vamos a observar qué es una frecuencia energéticamente, en el entendido de que todos somos energía, qué es la vibración y qué es nuestro campo electromagnético. Y vamos a empezar. Entonces, vamos a ir, Nico, a observar. Quiero que observes diferentes tipos de frecuencia de diferentes cosas. Primero, quiero que observes la frecuencia de un ser humano, la frecuencia de una planta, la frecuencia de un animalito, el que sea, y la frecuencia de una roca. Y quiero que me digas si son similares, si hay diferencias, ¿cómo la ves? Fede, quiero que observes la vibración igual de un ser humano, de un animalito, de una planta, igual que Nico. Y Margarita, quiero que observes el campo electromagnético igual de un ser humano, de una planta, de un animalito. Vamos a ver si hay cosas similares, cosas diferentes, en qué nos diferenciamos unos y otros. Vamos a ver qué es lo que podemos ver. Voy a contar de 5 a 1. Respiran profundo. 5, 4,
3, 2, 1. Nico. Yo, por ejemplo, Iracema, Ujú, coloco las 4 figuras como delante de mí. ujú, Y digamos que en el sentido visual, o por lo menos en el sentido representativo en que la energía se muestra de las frecuencias, todas son visualmente similares. ujú, Es como un tipo como de vaho o de humo o de estela que de alguna forma desprende en cada uno de ellos. ujú, Em, por ejemplo, el de la roca es simple, es una estela simple, es como un tipo de humo que expide, pero que carga únicamente como sentidos muy obvios de la frecuencia, como el estado gravitacional, el peso, la altura, algo como muy orgánico. ujú, En el caso del animal es similar visualmente, pero hay como aleaciones, Ira. La frecuencia a la hora de moverse se asocia, por ejemplo, con el aire, con el agua, con la tierra. Es como si su frecuencia llega en puntos en los que necesita hacer como interconexiones. ujú, En el caso de la planta es muy similar al animal, pero la planta todavía hace un cambio porque en ella aparecen receptores de frecuencia. Es ujú, como si la planta, además de emitir y de encontrar estos puntos circundantes como con los animales, también tiene como unas antenas que atraen o que focalizan frecuencias, sobre todo en las que dan fruto, como los árboles frutales o los vegetales, o incluso ujú. las plantas que conocemos como medicinales, jalan energías y frecuencias para poder como de alguna forma regular las que ellas mismas provocan. Y en los humanos se podría decir que es una fusión de todo, Ira. Es como la estela que despedimos en sentido de frecuencia, pero nuestra estela viene cargada de emocionalidad. Entonces cambia en tonos, cambia en densidades, cambia en información, porque nuestra estela depende mucho, nuestra frecuencia, de cómo se encuentra nuestro rango emocional. Ujú, Y luego tenemos estos receptores como las plantas, pero también son receptores que están condicionados a la percepción de nuestra mente. Entonces, aun cuando una frecuencia pudiera venir sana hacia nosotros, si nuestro receptor está mal calibrado, las energías terminan por obtenerse como dañinas de alguna manera, ¿no? Entonces, somos como, nuestra frecuencia es como un tipo de electricidad de información que se mueve a través de estelas que está haciendo conexiones de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. ok. Entonces, ahora quiero que observes cuál es el promedio frecuencial en el que se encuentra, por ejemplo, una planta o una piedra, un animal promedio, vamos a decir una mascota casera, comparada con un animal de campo, y la del ser humano, los promedios en los que más o menos se encuentran. Fede. Bueno, yo observo muy parecido a lo que está describiendo Nico. Lo que puedo agregar es que se mueve muy parecido a cómo se mueven las ondas en el agua. Ujú, Es como visualmente una forma más bien aérea, pero se pudiera sentir en algunos momentos sonidos muy tenues. Es como si tiene unas formas sonoras que hacen que las partículas del aire se vayan expandiendo diferente de acuerdo al sonido, y también es como si las partículas tomaran como un color diferente. Cada vibración envuelve los cuerpos, sea de la planta, del animal o del hombre, o sea, del ujú, humano, y es como si esta forma estelar que rodea puede ser o más concentrada,
o sea, como más en un punto focal y por lo general se desarrolla como en el centro de los cuerpos y se expande hacia los laterales. Entonces veo como una mayor intensidad hacia los centros y como si fueran mayores claridades o se va como quedando más traslúcido hacia el exterior. Sí hay mucha información que se emana a través de esas partículas, que sobre todo es el estado en el que está ese ser emanando desde adentro hacia afuera, y desde afuera es como si otros campos, por ejemplo, si el humano está al lado de la planta o al lado del animal, es como si se pudieran comunicar con esas partículas y esas partículas se sienten en la forma en cómo están los demás interactuando. Es muy parecida la forma en todos los casos, porque todos tienen como variaciones energéticas. Sí, por ejemplo, en la planta es como mucho más estable el ciclo, y en las mascotas o en los animales también es como más estable esos círculos y esos patrones que presentan. Y en el humano es un poco más variable porque es como que interactúa con más variables también a su alrededor. Entonces eso va haciendo como una comunicación entre lo interno y lo externo. Ahora, ¿qué área o qué perímetro van abarcando cada una de estas vibraciones a la hora de expandirse? Vamos a decir que estuviera cada uno solo en un territorio sin estorbarse con otro. ¿Y qué pasa cuando esta vibración, en ese sentido, que se contacta, por ejemplo, con una planta o con otro ser humano o con el mineral o con lo que sea, cómo el campo eh, va creciendo, se va haciendo más pequeño, se va adecuando, se va haciendo un campo nuevo? ¿Cómo va funcionando? ¿Cómo lo puedes ver? Margarita. Bueno, yo veo que en el humano el campo electromagnético es diferente en cada parte del cuerpo, porque en la cabeza lo que veo es una forma de un rombo que tiene capas y capas en forma vertical y está en continuo movimiento, y, y tiene facetas. Él va creando como unas facetas y va creando unos movimientos en el cuerpo que son diferentes. Cada movimiento y veo que cada sensación que siente el cuerpo hace que los movimientos de estas facetas vaya cambiando, inclusive la forma del rombo va cambiando de acuerdo como a los estados de ánimo. Cuando empiezo a observar los brazos, el campo electromagnético está muy conectado con las manos, porque hay una emanación de energía que empieza es como si las manos fueran un conductor de energía donde van como sintiendo como todo el externo, como toda la parte exterior, y toda esa energía empieza a fluir, entran en forma circular en los dos brazos y va llegando en concentración a la garganta, va bajando al corazón, y este movimiento va siendo un movimiento circular. En las piernas es diferente, porque en las piernas la energía se ve como si como si fuera más expandida, es un movimiento como así, como en forma de onda, y pues va muy conectado con la genitalidad, y la genitalidad, al estar conectada con las piernas, también hay una conexión con la planta de los pies. Cuando tú ves la planta de los pies, este campo electromagnético emana una gran cantidad de energía que hace que el humano esté conectado con la tierra. Entonces da la sensación como si el ser humano estuviera levitando y estuviera de alguna manera en ciertas posturas energéticas cuando está conectado con la tierra y cuando no se siente conectado con ella. Las formas del cuerpo van cambiando, las formas del campo áurico también van cambiando en la medida que pueden haber como unos movimientos toroidales, pero todo eso empieza a ser muy relativo de acuerdo a lo que yo te decía de las expresiones y de todo lo que está viviendo internamente y la forma como se relaciona con el entorno. Cuando veo a los animales, digamos, en este caso vi a un perro, todo el movimiento empieza desde la cabeza, un movimiento giratorio, 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 que va en forma descendente y va como envolviendo el campo del animalito, y es como si la cola fuera como una antena. La antena es muy importante porque de alguna manera es una toma tierra para los animales. Y cuando veo las plantas tienen un campo muy diferente,
Porque haz de cuenta las plantas desde la raíz y todo lo que es la planta tiene una conexión muy, haz de cuenta es como te conectas con la planta y empiezas a conectarte con otras dimensiones y empiezas a sentir que hay otros mundos que habitan en la misma planta. Entonces ella tiene una capacidad de expansión muy, muy grande y las raíces son unos conectores con la tierra, pero los conectores con la tierra y las raíces son conectores con partes internas de la tierra, como si hubieran muchísimas capas que las plantas tienen la capacidad de conectar. Lo mismo la parte, digamos, ya externa, la parte visible de la planta, tiene también esa sensibilidad de poder conectar también con el entorno. Entonces ellas tienen como una energía muy, muy sensible que las hace muy de la tierra, pero también las hace como muy dimensionales. Cuando conecto con un cristal, el cristal tiene un movimiento energético interno. El cristal se ve que en un momento se divide en dos y hay un gran movimiento de energía que empieza a circular en forma vertical. Y en la medida que él empieza con este movimiento es cuando un cristal se activa. Cuando un cristal se activa, internamente empieza a emanar una luz, una energía que es envolvente para el cristal. Y de por sí, al ser envolvente para el cristal, empieza a emanar como unos rayos de energía que van conectando con toda la parte del entorno. Aquí hay una cosa bien interesante que dijiste. En todos hay un cable a tierra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, una toma Entonces, tierra. entonces todos hay una toma a tierra. ¿Cómo se va viendo? Por ejemplo, dices, todas las plantas las tienen, pero el ser humano a veces tiene la toma a tierra y a veces no. ¿Qué sucede con el ser humano que no tiene esta parte de esta toma a tierra? ¿Y cuál es la diferencia energética entre un campo electromagnético y otro? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ira, en números, ¿cierto? Ujú, Mira, por ejemplo, en el caso de las rocas, la ujú, frecuencia numeral no es tan cambiante y te podría decir que es en casos muy, muy pequeños cuando cambia, por ejemplo, en el caso de algún sismo, ujú, llega a descender su frecuencia, pero por lo general se encuentra entre el 65 al 105 en frecuencia fija. ujú. Cuando hay algún temblor puede bajar hasta frecuencias casi nulas como del 2 o el 3. Ok. En el caso de los animales, las frecuencias son también, digamos, similares, pero en el caso, por ejemplo, que estamos viendo mascota como tal, la frecuencia también está invadida de alguna manera por el estado en el espacio en el que vive. Ok. Entonces, dependiendo a cómo se relaciona, puede recibir otro agregado numeral en la frecuencia, pero por lo Ujú, general la mascota está entre 200 y 350 aproximadamente. ujú. En el caso de la planta dependiendo también su tipo, pero por ejemplo las comestibles, los árboles frutales, se encuentran en una frecuencia igual como del 330 al 480, pero hay plantas como algunos hongos o algunas como guías que pueden subir su frecuencia incluso más y están relacionadas con las capacidades energéticas que tienen las plantas. Ujú, Y luego el humano, ir al humano, igual que como vimos en su estado frecuencial, cuando expliqué esa parte, el sentido emocional agrega o quita demasiado a la frecuencia humana. Digamos que en el sentido, sin el sentido que lo pudiéramos ver gráfico, el humano es como una botella de agua pura blanca y la emocionalidad agrega colores o manchas a esa agua pura. Entonces, el humano puede estar desde el 320 hasta el 480 en un estado regular, pero puede descender hasta 115 dependiendo la inestabilidad energética, o puede llegar a estados superiores en donde puede estar hasta el 570 de frecuencia, pero estaríamos hablando de una persona que, por ejemplo, está haciendo algo que le gusta demasiadísimo, algo, no sé cómo explicarlo, alguien que ujú. está en una excitación sana, pero alta. En un estado como de éxtasis. Sí, algo así, ajá, Okey. pero no dañino. Sí, claro. A ver, aquí hay una cosa interesante. Entonces, todos mantienen un promedio frecuencial más o menos en el que se mantienen, y el único que varía todo es el humano a final de Ujú. cuentas. Okey.
¿Qué diferencia hay entre el sentido emocional y las sensaciones? ¿Qué diferencia hay en esta frecuencia cuando se trabaja con emoción, cuando el humano se deja invadir por la emoción, que son esas manchas, y por las sensaciones? Y observa si es igual con estos otros elementos que estamos viendo. Fede. Bueno, cuando hay interacción en las frecuencias hay muchas variables. Por ejemplo, es más fácil, y acá como decía Nico, en la estabilidad que tienen las plantas y los animales en su frecuencia es más fácil que el humano esté más variable y más influenciable también a las frecuencias energéticas de estos elementos. Observo, por ejemplo, un humano parándose frente a una planta y es más fácil que la planta contagie su frecuencia energética al humano que al revés. A ver, pero estamos Porque, viendo vibración, Fede. ajá, es como si, claro, es como si en esa forma vibratoria que Ok. tiene, es como, o sea, tiene relación frecuencia y vibración porque es como si hace cuenta que la vibración, cuando está muy baja en frecuencia, no sé cómo explicar esto, porque tiene que ver con las partículas energéticas que hay como en el entorno, en el Ujú, aura del el humano, la planta o el animal. ujú. Entonces, si está muy baja, hay ciertas ventajas porque es como muy enfocado, ¿no? Y por ejemplo, se compacta todo en un centro energético que va dirigido en base a la emoción que esté viviendo el humano en este caso, y se hace como si fuera una esfera, como un centro energético compactada, esa vibración, y se distribuye como en un punto específico, haciendo que la expansión sea muy poca. Exacto. Ujú, Entonces, si la frecuencia aumenta, la expansión es como si fuera que se explotara esa esfera y todas las partículas se distribuyeran en un gran espacio, ujú, haciendo que sea más liviano, pero a la vez también más contagioso hacia el exterior. ujú, Entonces, es como si está más compactado, es más fácil que la planta le influencie al humano o que el ujú, animal le influencie al humano o que otro humano con la energía más expandida, o sea, la vibración más expandida, le influya a ese que tiene más compactada. ujú. Entonces, es como si fueran juegos de densidades acá, en cómo se ven. Ok, aquí es una parte muy interesante porque es la relación entre frecuencia y vibración. Mientras más alta la frecuencia, más expandida la vibración. Mientras menos sea la frecuencia, más pequeña también la vibración, o sea, el espacio se reduce. Quiero que observes en esta forma de interactuar cuando invade uno a otro, qué sucede con la frecuencia del que invade y perdón, con la vibración del que invade y con la vibración del que es invadido. Margarita. Bueno, cuando esta persona, digamos, no está conectada, no tiene su toma tierra, em, el cuerpo lo empieza a sentir dividido en dos. El campo electromagnético empieza a dividirse y él mismo se ve proyectado en medias partes como hacia atrás. Mm, Entonces, en el momento que esta persona se siente tan fracturada en el medio, porque hace cuenta es como si se abriera un portal y en ese portal él se ve proyectado hacia atrás en muchas partes, pero cada una de esas partes representa experiencias que él ha vivido, pero estas experiencias al estar fracturadas en dos hace que la persona se sienta como en sensación como de abandono, como si algo en el medio hubiera un gran vacío en él. mm, Lo que tiene este campo electromagnético es que trae muchísima información. Entonces, esta información está relacionada con experiencias de vida. Entonces, esto se va volviendo, haz de cuenta, como si la persona tuviera
como un miedo a conectarse con ella misma, como al sentirse emocionalmente fracturado, no se siente que está conectado con la tierra. Entonces, esto empieza no solamente a afectar la planta de sus pies, porque esta persona que no está en su toma, hace cuenta es como si estuviera, el cuerpo se empieza a poner opaco, 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 y va perdiendo una vitalidad, y cada vez la división, esta media división, hace que sea cada vez más abierta. En la medida que la persona se siente más abierta, no es que se sienta más expandida, se siente más vacía, y todas estas proyecciones de él mismo empiezan a incluirse dentro de su cuerpo. Es como si las memorias de experiencias, de dolores, de traumas y todo este tipo de situaciones estuvieran presentes en él. Entonces ahí la persona quiere como salir del cuerpo, es como si quisiera desenraizarse, quisiera de alguna manera como, no sé, como si quisiera de alguna manera como explotar. Por otra parte, si la persona está con su toma tierra, el cuerpo tiene una vitalidad diferente porque sus pies están conectados con la tierra y tiene una mayor visibilidad de la vida, como si se abriera de cuenta una perspectiva, unos ángulos mucho más, unos aspectos mucho más grandes, y estas personas tienen sus sentidos mucho más abiertos, mucho más en su centro, mucho más equilibrados, inclusive el tono de su energía de estos campos se ven mucho más vibrantes, y es un cuerpo que está muy bien nutrido energéticamente, está bien alimentado. Entonces lo que veo es que es un cuerpo saludable, y es un cuerpo que tiene la capacidad de estar mucho más conectado con el presente, no el que no está en toma tierra porque está en el Ujú, pasado, y de alguna manera es una persona que tiene mayor sensibilidad, pero desde sus facultades energéticas, no de sensibilidad de sufrimiento. Es más o ujú. menos así lo que se empieza a ver la energía. Aquí hay una cosa interesante. Entonces, en esta parte de conectar con su propio pasado, con sus propias experiencias y cómo traerlas a este presente como para llenar esos vacíos que están en esta apertura energética, observa cómo conecta entonces una persona así con la experiencia de, por ejemplo, en la planta, con el animalito, con el mineral, y qué pasa con uno que tiene la toma tierra, que es más, que está más, un poco más equilibrado, qué pasa con esta misma interacción con estos personajes. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, mira, son situaciones muy similares en muchos estados de frecuencia se ven asimiladas al mismo tiempo tanto las sensaciones como las emociones, pero, por ejemplo, pueden existir sensaciones sin vincularse con la emocionalidad de la frecuencia. Ok. O sea, podemos tener sensaciones que son meramente físicas, Ujú, incluso puede haber sensaciones tanto positivas como negativas, como por ejemplo, un alimento que nos gusta o una cortada, pueden ujú, ser dos sensaciones muy diferentes que no necesariamente las tenemos que llevar a polarizar en un estado emocional. Pueden ujú, simplemente suceder sin que involucremos otras circunstancias de la frecuencia. Pero por lo general, los estados emocionales están derivados de sensaciones que sí polarizamos o que sí llegamos a profundizar, aunque podemos vernos involucrados en bajones o alteraciones de frecuencia a través del sentido emocional sin tener tampoco ningún tipo de sensación. Por ejemplo, personas que tienen una mentalidad muy viva o una imaginación muy activa, que idean o en su mente visualizan una circunstancia donde no existe ningún detonante físico, ningún tipo de sensación, pero te puede llevar a molestar o a tener mucho miedo sin necesidad de haberlo percibido antes en el cuerpo. ujú. Entonces, sí son similares, de alguna forma se complementan, pero pueden visualizarse en estados diferentes. Aquí hay una cosa interesante que acabas de decir. Puede venir del exterior sin que sea algo tuyo interno, y observa cómo lo reciben esta frecuencia del humano, esta frecuencia que llega y aparentemente se instala, y de la nada tienes alguna reacción. Em, Fede.
Bueno, acá hay una relación muy interesante entre las densidades, A de ver. nuevo, Ujú, porque hace de cuenta que si un campo muy expandido en vibración y en frecuencia alta sería como si fuera una esfera de gelatina, vamos a ponerlo así, en densidad, mm, y una esfera más pequeña, como si fuera una bola de béisbol, dura, rígida, con una frecuencia mucho más corta y con una vibración mucho menos expandida, ¿no? ujú, Esa esfera, si es que la vibración más grande viene, interactúa y esta es la que interviene sobre la otra, puede que paulatinamente vaya entrando esta esfera de béisbol adentro de la gelatina y de a poco se diluya, convirtiéndose también en gelatina. Pero también está la otra posibilidad, que la bola de béisbol entre violentamente en la gelatina. Entonces, si por ejemplo esa frecuencia más densa entra enfocada a un punto, puede generar un rompimiento de esa vibración, haciendo que esa vibración se altere. Y por ujú. ejemplo, si es la interacción de un humano con una planta y genera, por ejemplo, como un enfoque hacia, o sea, con una vibración potente y enfocada, la planta se puede marchitar, por ejemplo. Y si fuera al contrario, la planta le podría dar los beneficios al humano para que descargue esa energía y pueda vibrar como más suave, ¿no? Entonces hay ahí como un juego en las interacciones de vibración que pueden ir variando de acuerdo a cómo se van enfocando las masas. Eso es muy interesante porque, a ver, en este juego de masas o de densidades, ¿qué pasa cuando una vibración llega, rompe y se instala? ¿Qué sucede ahora con esta nueva forma vibratoria? ¿Por qué? Porque al romperse genera otra vibración y altera la frecuencia, al final de cuentas también. ¿Qué es lo que va sucediendo en ese campo cuando es, por ejemplo, otro humano u otra energía? ¿Qué va sucediendo? Margarita. Bueno, en un humano que está en toma tierra, en lo que sería una mascota, una planta y un cristal, hacen, un efecto expansor. En una persona que no tiene toma tierra, es un efecto restaurador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que este ser humano está, digamos, no toma tierra, no está centrado, su campo energético se abra, vienen todos los recuerdos y se hacen presentes en él, lo que hace el animalito es crear un campo alrededor de protección. Es como si ellos vinieran a ser como unos guardianes y van protegiendo el campo porque ese campo está, al estar muy abierto, está muy expuesto a que puedan entrar cualquier tipo de energías y pueda él también de alguna manera sentir como la fuga de energía en su cuerpo, entonces esa persona puede llegar a sentirse cansada. En el caso de una planta, la planta empieza a restaurar. Haz de cuenta, es como si ella empezara a restaurar los filamentos y empieza a potenciar en la persona como esas sensaciones de vacío, esas sensaciones de carencia, esas sensaciones que pueda sentir en emociones, en sentimientos. Y la planta lo que hace es como potencializar, hace como un efecto de una medicina, va creándole digamos, al alma de esa persona esa capacidad de restaurarse por él misma, pero la planta de alguna manera sí está colaborando a que ese trabajo se efectúe y se haga, digamos, de una forma correcta. Cuando tú ves un cristal, el cristal, al tomarlo la persona que no está en toma tierra, hazte cuenta es como si el cristal empieza a manifestarse por las manos y empieza a crear como una forma de descongestionamiento energético por la saturación que puede tener la persona en sus pensamientos. Entonces lo que hace es que el cristal lo que hace es que salga la energía del cuerpo, la energía que está saturada, la energía que está bloqueada para que la persona pueda estar como en unos estados mucho más profundos de autoobservación.
Al contrario, por ejemplo, de una persona que está en su tomatierra, cuando conecta con las plantas lo que le permiten es como abrirse, que la persona pueda abrirse y pueda conectar con unas dimensiones, pero lo hace de una forma muy, muy sutil. No es algo que venga con fuerza ni que sea algo como doloroso, sino es en una apertura que es muy bonita. El animal lo que hace es, ya deja de ser este guía protector, él está dentro del campo energético de la persona, ya te cuentas como si ellos caminaran energéticamente con energías muy similares, entonces ya se vuelve como un compañero energético muy bonito, es un acompañante donde la energía se ve muy armónica. Y el cristal en una persona que está en toma tierra, haz de cuentas como si la energía, cuando la toma, empieza a activar en la persona como una forma de energía, como si se irradiara muchos rayos, muchos rayos, y el campo empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse, y es esa sensación como de calidez, una sensación muy agradable de equilibrio, y eso obviamente dependiendo el cristal que la persona tenga. Pero en general lo que hacen los cristales es permitir que haya un mayor entendimiento del humano en sus formas y en sus movimientos energéticos. A ver, entonces ahora quiero enfocarme en la persona, por ejemplo, que en su campo electromagnético no tiene esta toma tierra y cómo ¿Mm? se abre y se permite invadir por, ya sea por energías, personas, animales, lo que sea, su campo electromagnético. Quiero que me digas qué sucede cuando llega o percibe o recibe una intrusión a su campo energético. ¿Cómo lo va sintiendo él y cómo, va manifestando su cuerpo esta forma de intrusión? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, aquí la cuestión con las frecuencias es que en todo momento de nuestra existencia, a cada momento en donde vamos, personas con las que interactuamos, situaciones, lugares, en todos los puntos hay frecuencias diferentes. Ujú, Siempre hay la posibilidad de recibir algo que es inesperado, digamos de así de alguna manera, ¿no? ujú, Pero el humano lo que tiene, o sea, la particularidad de nuestra especie como tal, que nos diferencia, por ejemplo, con los otros 3 elementos que hemos visto, es que ujú. tenemos una capacidad muy mutable y muy adaptable, como muy ambiental de aceptar las cosas. Y todo es en función de nuestra emocionalidad y de nuestra mente como una combinación imaginativa de las circunstancias en las que estamos. Entonces, digamos que el humano no hay nada que no reciba sin antes adaptarse. Ujú, Es como si poco a poco, a través de nuestro pensamiento y nuestra experiencia, vamos encontrando la manera de conectar con estos estados frecuenciales. Claro, hay veces en que lo hacemos más rápido, casi de manera inmediata, porque nuestra emocionalidad y nuestra mente ha trabajado bastante ese tipo pues de pensamientos, y hay otras veces en que es mucho más lento, más holgado, porque nuestra experiencia requiere, por ejemplo, incluso de vivirlo repetidas ocasiones para poder llegar a un estado inmediato. Entonces, el humano lo recibe, digamos, siempre en estados estables, pero es una vez que está dentro de la frecuencia, una vez que empatamos con la frecuencia, que ya se involucran otros aspectos que incluso van hasta el estado químico del hombre, porque ujú. ya que la asimilamos es cuando ya se empieza a manifestar la forma en la que llega la frecuencia, una vez que está tragada, digámoslo así. Okey, a ver, en ese proceso de adaptabilidad, ¿qué es lo que sucede o cómo se ve que empieza esta adaptabilidad? ¿Y qué pasa? Porque dices, hay gente o hay seres humanos que se pueden adaptar mucho más fácil, su capacidad de adaptabilidad es mucho más rápida que la de otros, que es mucho más lenta. ¿Qué es lo que hace que la adaptabilidad frecuencial sea mucho más veloz o mucho más lenta? Ujú. Fede. Bueno, es como, fíjate que pueden haber varias situaciones. Una, que esa esfera de béisbol entre a la frecuencia más expandida, rompa el espacio y ese espacio quede con una perforación, pero la bola una vez que pasa
y eso se restaura. Otra alternativa es que esa frecuencia pase y se quede, o sea, esa vibración entre, que es como más dura y es una frecuencia como más también compacta, entre y se quede, y cuando se queda puede que se mantenga un tiempo, pero fíjate que ese cuerpo en un estado vibracional específico no lo puede sostener mucho tiempo. Es como si, acá coincido un poco con lo que dice Nico y también en parte un poco con lo que dice Margarita de esto de los cable a tierra y los no cable a tierra, porque es como si cada humano en su conformación tuviera costumbres de estar en determinados estados vibratorios. Entonces, si algo no le es natural, inclusive las plantas y los animales, ellos son mucho más estables inclusive, pero al estar el humano como en variables constantes, lo que observo es como que hay costumbres de mantenerse en rangos, y esos rangos no oscilan dentro de ese patrón hasta que la persona no haga cambios más contundentes en sus entornos y en su forma de vida. Entonces, tiene mucha relación cómo esto rompe o no, porque ahí pueden pasar que directamente cambie el patrón vibratorio a algo o más expandido o más compactado, dependiendo de la situación que impacte, porque también observo que, por ejemplo, la vibración se puede compartir con otro a través de una situación o una circunstancia, y es como si fuera una esfera extra que se crea con una vibración específica afuera del cuerpo, y eso es lo que se comparte. Entonces, si hay ahí una creación entre dos vibraciones y se crea una vibración extra, puede que comparta las dos o puede que sea más predominante de una, que sea la más densa, o de la otra, que sea la más expandida. Ok. En esta predominancia que puede haber energética, que puede establecerse en el campo vibratorio, esta forma intrusiva se puede implantar en ese estado vibratorio, por lo que tú me cuentas, puede llegar a formar parte ya de la estructura de, por ejemplo, ese ser humano. Vamos a ver qué observas y qué sale. Margarita. Bueno, en esta persona que no está toma tierra es muy vulnerable, está muy abierta a que ataques psíquicos, a que se le peguen entidades, se le peguen diferentes hasta desencarnados y energías, formas de energía. ¿Por qué? Porque el campo energético empieza a tomar una forma irregular y va perdiendo su forma, digamos, original. Entonces, cuando va perdiendo esa forma, esto está muy relacionado con las creencias y la forma en que la persona va conectando con las emociones limitantes. Esto va muy ligado, creencias, emociones, y estas emociones, como están muy conectadas con experiencias y que se van transformando en verdades para la persona, haz de cuenta, las emociones empiezan a ser envolventes, envolventes, y la misma persona se va amarrando a sí misma. Entonces, cuando un campo energético está de esta forma, es un campo que está muy vulnerable, y ahí es donde otras personas pueden entrar y pueden atacar y pueden tomar parte de su campo energético. Es como si ellos se volvieran parte del alimento de otras almas que se sienten, digamos, con campos mucho más fortalecidos. Ahora, estos campos energéticos también tienen sus formas y tienen sus grietas, entonces por ahí pueden entrar energías que se pueden instalar dentro del campo energético y van tomando como formas de adherencia. Entonces el campo energético va cambiando, es como si cambiara la composición de la persona. Y hay otro punto que es muy vulnerable, que es el punto de los vínculos, que es donde la parte del sistema reproductor, haz de cuenta, es como un campo energético que está abierto, con las piernas abiertas, tiene su campo energético muy delgado, pero aquí en toda la parte del sistema reproductor tiene una apertura. Ahí el ser humano, tanto el hombre como la mujer,
le queda muy fácil, dependiendo su estado emocional, si su campo electromagnético está todo movido, está triste o está con rabia o tiene diferentes emociones que no son muy saludables, pues esto se abre, haz de cuenta, se genera un corredor energético y aquí es donde las energías van de alguna manera empatando, que no solamente están relacionadas con un acto sexual, sino que Claro. también están relacionadas con la forma en que las personas se van relacionando. Entonces ahí se van creando vínculos y se van creando vínculos y se va formando como una red de vínculos para esa persona donde ella se va sintiendo invadida y donde puede estar invadida en la parte externa de su campo energético, pero también puede sentirse invadida en la parte interna de su campo. Aquí una pregunta de los 50,000. Ay, sí. A ver, estas adherencias que se van formando en el campo energético, porque esto es bien importante para que la gente vea cómo son las situaciones, las realidades y estas adherencias que se van formando en estos vínculos y en estas emociones limitantes y en todo esto, se pueden y se proyectan como implantes energéticos en el cuerpo energético y cómo se muestran. ¿Sí o no? Me lo dices en un ratito. Ay, porque estoy emocionada. Nico. Mira, aquí lo que Ujú, acelera o desacelera, digamos, la recepción de una frecuencia tiene que ver directamente con el estado de la conciencia mental, Ira. ujú, El estado de la conciencia mental se manipula a través de muchas diferentes fases, pero la más grande, digamos que es el estado imaginativo, que es el ujú. proceso del pensamiento en el cual estamos dentro de nuestra mente y de ahí podemos tomar elementos de todo y hacer diversidad de cosas porque no hay límites o no Ujú, hay bordes o fronteras, ¿no? Entonces, la agilidad de la imaginación es un proceso que está relacionado con la atención y la observación al momento y al aquí y el ahora, y sobre todo también con los estados que conocemos como de sentido común. ujú. Entonces, las personas que tienen una habilidad más amplia para abarcar estos estados como de pensamiento automático o de pensamiento anclado o establecido, son personas que tienen la facilidad de asimilar frecuencias con una velocidad más alta. Pero Ajá. obviamente en un mundo dual, también la amplitud imaginativa lo que hace es que puedas adquirir frecuencias inmediatas que no están relacionadas contigo, pero que tu habilidad imaginativa te da para tomarlas. Y lo contrario es cuando no hay mucha agilidad mental o no se estimula tanto la imaginación, Ujú. las personas tienden a no saber cómo entrar tan rápido a las frecuencias o recibirlas y pueden verse desfasados en las convivencias o en las relaciones. Pero digamos que en este mundo dual su ventaja es que un miedo inmediato, por ejemplo, o una reacción de este tipo, incluso una enfermedad, no se asimila tan rápido porque su incapacidad imaginativa les da la oportunidad, digamos, de esta bendita ignorancia, de Ujú. la capacidad de no involucrarte por desconocerlo. Ok, entonces, esta capacidad de adaptación frecuencial está relacionada directamente con el consciente y con el inconsciente. Entonces, en esta forma en que nuestro consciente y nuestro inconsciente se van relacionando, dependiendo quién tome el mando, es la capacidad que tenemos. Si toma el mando el consciente o si toma el mando el inconsciente, dime la diferencia entre una persona que se maneja más con el consciente y otra con el inconsciente. Fede. Bueno, voy a explicar así como si fuera un humano Ujú, que tiene un rango vibratorio que va, por ejemplo, de un 100 a un 300. ajá, Y en la forma en que se está acostumbrado a manejarse es un 100 y un 300. Y de ujú, repente llega un 10 o de un 10 a un 80, ujú, interrumpe y es como implantada esa energía dentro de su campo energético, dentro de su vibración. ujú, Es como si se generara como si fuera una pústula y ujú, acá tiene que ver mucho la decisión de si ese humano acepta o no acepta ese cambio vibracional.
Ujú, porque acá hay una cuestión en la decisión muy importante, porque fíjate que en las plantas y en los animales es distinto. Si, ujú, por ejemplo, esa frecuencia que no les corresponde entra, es más fácil que la planta prefiera elegir morirse a poder antes que cambiar el estado vibracional, porque es ujú, menos corrompible, ujú, sería. ujú, Y en el caso de los animales pasa algo similar, es como si durante un tiempo pueden convivir con esta interferencia o infección, porque es como si se generara como pus, como ujú, energética, es como si es como una cosa que va avanzando y ellos podrían tener la capacidad por ahí de eliminar eso y volver a su estado vibracional original. ujú, Pero sin embargo, si no lo pueden hacer, también eligen como la muerte, o sea, eligen morirse. Y en el caso del humano, es como diferente la forma en que decide, porque si decide aceptar, es como si automáticamente va como esa frecuencia invadiendo y va alterando ese 100 a 300 que tenía y va teniendo como, por ejemplo, rangos mayores y con muchas alteraciones, con muchos altibajos y va teniendo como un prospecto más amplio de vibración. Y el que no acepta es como si se le generara la misma pústula con pus energética y puede como por ejemplo un tiempo soportar eso y después puede tomar la decisión de trabajarlo y sacarlo. Es como si es consciente de que eso no le pertenece y de alguna forma lo ataca como si fuera un anticuerpo energético. ujú. En esa parte de el que lo acepta y lo asimila o se queda con él y el que lo elimina. ¿Cuál es la diferencia energética de este campo vibracional? ¿Qué sucede en este campo vibracional de estos humanos? Margarita. Bueno, la respuesta es sí, porque son formas de pensamiento que van Ujú, tomando formas en el cuerpo. Entonces, en la medida como estos implantes son energía, pues ujú, están conectados también con los vínculos que van creando con otras personas. Entonces, por ejemplo, la persona puede tener, va creando un implante de acuerdo a la experiencia que haya tenido, va creando un vínculo. La persona lo recibe y ella crea su implante de acuerdo a su sistema de pensamiento, ujú, pero ahí va quedándose, van conectando, van creando esta forma de vincularse entre ellos. Hay formas también de implantes que son más grupales, que van conectados con un grupo de personas, pero hay otros implantes que tienen todos los seres humanos que están instalados para que ellos vivan y para que se comporten de cierta manera. Pero estos implantes, como son energía y son vibración y son pensamiento, ujú, van cambiando la morfología del cuerpo. En ciertos casos el cuerpo se puede tornar un poco más rígido y va tomando como formas geométricas, como si el cuerpo tomara formas de cubos y va cambiando. Como las sensaciones en la persona. En unos casos puede volver a una persona mucho más dura, mucho más endurecida en la vida, y hay otros implantes que pueden volver a las personas muy inseguras. Eso depende dónde estén ellos, dónde se instalen, en qué parte del cuerpo se instalen y la frecuencia, porque ellos van teniendo, en la medida que tú vas alimentando ese implante en forma inconsciente, él va tomando un rango de frecuencia mucho más amplio, y ese rango lo que permite es que tú conectes con personas que tienen implantes similares, y ahí es donde empiezas a conectar y a sentir una relación con ciertas personas y con la historia de ciertas personas. Uno dice, bueno, esta persona vive ciertas circunstancias similares a las mías. Son similares porque porque manejan más o menos un rango de frecuencia parecido por experiencia, y es como si los implantes fueran como unos conectores energéticos. ujú. Entonces ahí es donde se va generando este tipo de, digamos, este tipo de energías en el cuerpo y alrededor también. Entonces, estos implantes energéticos que se van formando en el cuerpo o en el campo electromagnético y en el Mm. cuerpo energético de esta persona, de este ser humano, que se comparte con otros. Entonces, estos implantes que son conectores comparten creencias, comparten Mm. formas de vida similares, comparten historias similares. Y entonces, estos implantes van creando un ecosistema, una forma de vida.
¿Qué es lo que los va alimentando o retroalimentando a estos implantes para fortalecerse en este campo donde ellos se encuentran? Nico. No, ¿Escuchas, Ira? ahora sí. Mira, lo que yo observo es justamente lo que te expliqué, ahora categorizando en consciente e inconsciente. Digamos que aquellos que trabajan con el consciente son las personas que tienen la capacidad de anclarse y con un estado imaginativo proactivo, digámoslo así. Y en el estado inconsciente son personas que son más volubles, más inestables, pero con un pensamiento imaginativo profundo, sin embargo no proactivo, más en el estado de la dispersión. Entonces, es algo como lo que describía Margarita, es al estar en estos dos estados, el inconsciente o el consciente, que colaboras frecuencialmente, justo con lo que mencionaba ella, para expandirte o disminuirte o conectar o rechazar, y de aquí todo el juego de verbos que sean como duales, Ira, ¿no? Estar, no estar, entrar, salir. Digamos que la conciencia y la inconsciencia son dos caras de un estado imaginativo frecuencial, pero no, digamos, como humanos, y justamente hablando de la adaptabilidad, no podemos simplemente jactarnos de estar en un lado, porque según la experiencia podemos estar en estado inconsciente o en estado consciente. Perfecto. Fede. Bueno, en este manejo de la voluntad, de la decisión o no decisión, está muy relacionado al equilibrio entre la parte mental, emocional y física de cada humano. Es como si en el que tiene la capacidad de decidir hay una coherencia y una correlación entre lo que está en la parte mental, en la parte más sutil, ¿no? Vibracionalmente, en la parte emocional y en la parte física. Es como que coinciden y estos cuerpos están como bien equilibrados, como bien alineados. Entonces puede sentir esos cambios vibracionales más fácilmente. En el otro, sin embargo, en el que no puede como notar estas interferencias o estos cambios vibracionales, hay muchos desequilibrios, muchos vaivenes entre las emociones, los pensamientos y la fisicalidad en correlación a sus entornos también físicos. Y acá hay mucha forma de cómo el humano también se va moviendo en sociedad, porque dependiendo en la forma, en cómo esté autopercibiéndose y sintiendo que es en sí mismo, o sea, cómo siente él su estado vibratorio en su cuerpo, es cómo se va relacionando en el entorno y va sintiendo más o menos autoestima también. Entonces ahí eso va haciendo la diferencia en los campos vibracionales y en cómo van siendo más susceptibles a los cambios o no. Perfecto. Margarita. Bueno, aquí hay diferentes tipos de implantes. Voy primero con el planetario porque en el campo energético de la persona tiene un movimiento toroidal, pero tiene aquí una forma de pirámide. Esta forma de pirámide hace que se conecte, digamos, con la humanidad. Y la humanidad en sí se conecta con esta forma también porque la Tierra también se le ven sus implantes y son muy similares a los humanos. En el caso, por ejemplo, de los implantes por territorio, los implantes por territorio están muy concentrados en la planta de los pies. Entonces hay una sensación como si las huellas de la persona dejan unas improntas que a su vez van conectando con otras huellas que van formando, te cuenta, como un círculo de huellas. Ahí se van volviendo asociaciones y grupos que van conectadas con un territorio. Hay otros implantes que son los de familia, que son interesantes porque vienen desde la gestación, van creando en el feto que se está desarrollando dentro del útero de la madre, pues ciertas afinidades, como ciertos pequeños implantes que se van a ir desarrollando posteriormente en diferentes partes de su cuerpo, de acuerdo a lo que el alma quiere vivir, de acuerdo a lo que la mamá le está entregando energéticamente y por supuesto el padre. Pero lo que veo aquí es que el papel de la madre juega un papel mucho más importante que el del padre.
Y ahí estos implantes se van como concentrando en diferentes, como te decía, en diferentes partes del cuerpo y van tomando las formas, y van creando ciertas estructuras de pensamiento que se van conectando aquí, en toda la parte de la estructura de la cabeza y van formando. Y fíjate que hay otros implantes que siento también en la parte articular. Hay Ujú. otros implantes que vienen también con, digamos, con la parte de las creencias religiosas. Entonces, hay muchas formas de implante que un ser humano puede tener y puede estar vibrando, y como de alguna manera ellos se acomodan a la plasticidad del cuerpo, muchas veces son difíciles de como de percibir. Entonces la persona se acostumbra a convivir con esos implantes y pueden pasar vidas y él puede seguir sosteniendo. En la medida que él va rompiendo con estos vínculos, el cuerpo empieza a liberarse y empieza a cambiar de forma energética. Entonces ahí es donde empieza esta alma a vivir una gran liberación y empieza a sentir como una gran expansión y una relación que es diferente con él, y empieza a cambiar toda su energía del entorno. Perfecto. Muy bien, entonces ahora díganme cada uno una palabra, una oración que haya resonado con ustedes en esta indagación. Nico. Imaginativo, estado imaginativo. Fede. Que las vibraciones son oscilantes para el humano. Ujú. La Margarita. mía, la mía sería la conciencia del ser desde su expansión. Ujú. Desde su expansión. Entonces, el estado imaginativo crea vibraciones oscilantes en conciencia de, ay, ya no me acuerdo qué dijiste, del ser expandido. Muy bien, entonces vamos, ay, ni me entendí en mi letra. Muy bien, vamos a regresar ahora. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todos regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosos, enérgicos y creadores. Respiran profundo y a su ritmo abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Con qué nos quedamos de esta indagación? ¿Qué vimos? Mucha información. Mucha información. Sí. Mucha Es- información de nuestra forma de, de nuestra forma energética, de nuestros movimientos, de todo lo que, no sé, como de todo, cómo van afectando ciertas situaciones a nuestro cuerpo y cómo pueden también de alguna manera influenciar en una forma positiva, em, como muchas situaciones que también pueden ser expansivas. No sé, son tantas cosas. pero también como a veces nosotros vamos creando los implantes Mm, energéticos que vamos llenando a través de esta forma de creencia, de mm, pensamiento y de forma de representación de vida con otros. Y eso es muy interesante, porque se desmitifican muchas cosas acerca de los implantes energéticos, claro. ¿no? Entonces ahora entendemos mucha parte de que muchos implantes energéticos son aceptados y creados por nuestra energía como una Mm, parte. Es cuando te sale una callosidad, ¿no? Te sale el callo porque traes el zapato más apretado o cosas así. Entonces, al final de cuentas es como vamos aceptando nosotros estos implantes energéticos que no necesariamente tienen que venir de algo maldosidadmente maldosa, sino que muchas veces es una vibración, una, un equiparamiento energético
Entonces empezamos a transformar esa forma de pensamiento y a desmitificar también muchas creencias y, y dejamos esta radicalización, porque tanto lo hay de una forma como lo hay de otra. Entonces, entender que somos hasta en eso, únicos e irrepetibles y variables, ¿no? Exacto. Ujú. Interesante también como los aprendizajes vibracionales, porque es como si cada uno traía como patrones asumidos y de Claro. acuerdo a eso es como se va moviendo vibracionalmente. Y es interesante porque ahí está también la forma en la que rompiendo esos patrones se pueden cambiar completamente los estados vibracionales de una persona. Ujú. Interesante. ¿Mm? Bueno, chicos, gracias por